¿Ya la están mirando, jóvenes? Sí, profesora. Sí. Sí, díganme porque luego acá uno anda perdido, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, miren, esta es el tema de hoja. Igualmente, seguimos con órganos vegetativos, que por cierto la tarea versa sobre eso, ¿no? Entonces, ya es el momento que tengan presente la morfología de órganos vegetativos, que son raíces, tallos y hojas, ¿no? Entonces, las tareas son compartidas para que hagan un cuadro bien bonito, completo, no solamente copien y peguen, ¿sí? Si hacen un buen cuadro, pues ya tienen un buen material de estudio, ¿no? Porque ya les comentaba cómo va a ser el siguiente examen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, bueno, nada más con la finalidad de que recuerden los temas a tocar en este tema de las hojas, ¿no? Que es el mismo índice a desarrollar en cada uno de los órganos. Entonces, bueno, comencemos con el concepto. La hoja es un órgano generalmente laminar, ¿sí? Tiene una estructura delgada, amplia, como una lámina, ¿no? También se consideran que son extensiones laterales al tallo. Estos órganos, tallo y hoja, están muy asociados, como que no pueden vivir el uno sin el otro, ¿sí? Entonces, extensiones laterales del tallo de color verde, ¿sí? Con crecimiento y vida limitados, ¿no? Entonces, también tienen una vida media las hojas, envejecen. Me parece que no está presentando la diapositiva. ¿No? No, se quedó en la primera. ¿La primera? Ay, ¿qué pasó? A ver, déjenme ver. No me asusté, tampoco no se ve. ¿La primera sí se veía? ¿Esta sí se ve? ¿O ya no? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? ¿Esta? ¿Sí se ve? No, ya no. Ya no. Ay. No, pues entonces no sé qué pase. Ya se ve, profesora. ¿Ya se ve? Sí, ya se veía. ¿Ya se ve? A lo mejor con paso a pantalla completa ya no se ve. ¿Sí se ve? Sí, es la del índice, ¿no? Sí. Ah, A sí. ver, la siguiente. ¿Esta sí? No, seguimos viendo la del índice. ¿Esta se ve? Seguimos en el índice. Creo que le dio nada más una pestaña, profesor. A ver. Ok, entonces déjenme ver. Entonces cambio de forma, ¿verdad? Presentar. Okay. Pantalla completa entonces, ¿verdad? Bueno, dejo de presentar y vuelvo a tomar toda la pantalla. A ver. ¿Ahora sí se ve? A ver, déjenme ver. La parte de la hoja, sí. Ya. ¿Ya se ve? Ah, ok, era eso. Entonces estaba compartiendo una pestaña. No sé qué les digo. Ok, gracias. Entonces, el concepto. Órgano, les decía, órgano generalmente laminar, extensiones laterales al tallo de color verde y crecimiento y vida limitados. El origen meristemático de las hojas las hojas nacen a partir de los nudos, ¿se acuerdan? De los nudos, entre nudo y nudo no hay nada. El entrenudo se dedica a dar longitud al tallo, ¿no? Entonces, en los nudos, en las partes más o menos agotadas de los tallos, ahí nacen las hojas. También, bueno, y además las hojas, o principalmente esto del origen meristemático, es a partir del meristemo apical de tallo. Miren ustedes, a partir de este meristemo apical, también produce las hojas. Miren, aquí en el ápice de los tallos, las hojas están muy pequeñas, muy inmaduras. En la medida que, bueno, este es un esquema, que recorremos la mirada hacia la base del tallo, las hojas están más maduras. Pero aquí, a partir del meristemo apical de tallo, también origina los primordios de hoja primero, ¿sí? Si ustedes miran el ápice de un tallo, hay
en la medida que van subiendo el tallo, dando el tallo hacia la punta, las hojas se van haciendo más pequeñas, ¿no? Hasta que son un par de hojas muy pequeñas y en medio hay una masa de tejido que corresponde al meristemo apical, que es lo que está produciendo las primeras hojas. Primordios foliares quiere decir primeras hojas, las más jóvenes. Bueno, las funciones, bueno, la hoja es el órgano fotosintético por excelencia. Principalmente se dedica a producir alimento a través de este proceso llamado fotosíntesis, ¿no? También tiene que ver con la respiración, o sea, en este proceso metabólico, las plantas obtienen energía para llevar a cabo todo su metabolismo, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de la fotosíntesis, este proceso habíamos comentado que, no recuerdo si lo comentamos, se lleva a cabo en dos fases. La fase luminosa, que depende de la luz, en la fase de la luz luminosa en el día, la planta o la hoja primero fabrica el ATP, la energía, para llevar a cabo el resto del proceso. En la noche, en la fase oscura, ¿sí? La planta utiliza ese ATP para formar la glucosa, que es el principal producto de la fotosíntesis, ¿no? Y transpiración, ¿no? Entonces, bueno, este proceso de la fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos, la respiración en las mitocondrias y la transpiración por parte de los estomas, estas aberturas por donde circula CO2, oxígeno y agua en forma de vapor, ¿sí? Entonces, la planta está perdiendo gran cantidad de agua, pero sin embargo es controlada por la apertura y cierre de los estomas, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que las plantas necesitan elementos tanto del suelo como de la atmósfera para llevar a cabo precisamente este proceso llamado fotosíntesis. Producto de la fotosíntesis es la producción de oxígeno como elemento secundario. El elemento primario de la fotosíntesis pues es la glucosa, ¿no? Que bueno, aquí no está representada. Bueno, es eso. Estas son las principales funciones de las hojas. Y aquí me faltó una poca. Esto de la producción de metabolitos primarios y secundarios que sirven para alimento y y representan principios activos para los CUFIs, ¿no? Aquí me faltó también almacenamiento. Por favor, anótenlo. Fotosíntesis, respiración, transpiración y almacenamiento, ¿sí? Porque en esa fotosíntesis se produce no solamente glucosa, sino otros productos de metabolitos primarios y secundarios, ¿no? Bueno, la función es proteger también otras funciones, proteger las yemas axilares, es decir, recuerdan que aquí en este ángulo que se forma entre el tallo y la hoja, hay unas yemas, ¿no? Las yemas es tejido meristemático. Estas yemas pueden producir ramas, nuevas ramas, otras hojas y flores. Entonces, como este es un tejido delicado, ¿se acuerdan? El tejido meristemático tiene paredes delgadas, un núcleo muy grande, en constante división, entonces es un tejido delicado, entonces las hojas en principio le sirven de protección, ¿no? Almacenan metabolitos y agua y también sirven para la propagación vegetativa, para que la planta produzca otros ejemplares para que se propague. Entonces, mire, por ejemplo, aquí está esta planta que se llama calancoe, los dos son calancoe. En este borde de las hojas hay tejido meristemático. Entonces se divide y produce pequeñas plantas, primero unas raicecillas, un pequeño tallo y hojas. Entonces miren qué capacidad de propagación tiene esta hoja. ¿Cuántas plantas creen que produzca esta hojita? Mínimo unas 30 hojas, ¿no? Entonces por eso es que algunas hojas intervienen en la propagación vegetativa. Otras hojas en el peciolo comienza a dividirse ese tejido meristemático, ese tejido parenquimático totipotente y produce un nuevo, empieza a enraizar un tallito y unas hojas, etcétera, ¿no? Entonces, este tema de la reproducción de plantas lo vamos a ver en el tema 5. Vamos a retomar estas estructuras a través de las cuales las plantas pueden producir más plantas, como por ejemplo los tallos, ¿no? Los tubérculos, los bulbos, etcétera. Entonces, bueno, estas son las
estas son las funciones de las hojas. Y bueno, aquí está una sábila que produce metabolitos secundarios y, y también las espinacas, por ejemplo, que representan alimento. Entonces, las hojas también representan alimento y fuente de metabolitos secundarios. Ahora miren, vamos a ver los tipos de hojas, es decir, la sucesión de hojas en las plantas. Las hojas, una vez que germina la semilla, ya desde qué semilla, la plantita de qué semilla es un embrión, ya dijimos que anótenlo, la semilla es un embrión en estado de latencia, ¿sí? Entonces, desde ese momento las hojas ya la semillita ya porta hojas propias de las plantas, ¿no? Entonces, en la medida que va avanzando en su metabolismo, miren aquí, germina, forma una plántula, forma varias hojas, después llega el estado reproductivo y produce las flores, ¿no? Entonces, esto forma parte de su ciclo vital, ¿no? Y además, a lo largo de su vida, algunas plantas producen ciertas hojas en particular, ¿no? Entonces, este tema se llama sucesión de hojas de las plantas o bien los tipos de hojas, ¿no? Entonces, en primer lugar están los cotiledones, que son las hojas embrionarias, son las primeras hojas vegetales, es decir, estas hojitas, estas dos valvas de los frijoles, por ejemplo, de hecho es un frijol, estas dos valvas, que por eso nos comemos los frijoles, porque esos cotiledones están llenos de sustancias, ¿no? Entonces, la función de estos cotiledones u hojas embrionarias tiene la función de protección, en primer lugar, de la pequeña planta, de la planta en miniatura, y por otro lado de alimento, ¿sí? En el momento que la planta, que esta semilla germina, esta plantulita se va desarrollando. En primera instancia, esa energía para poder crecer y desarrollarse la toma precisamente de los cotiledones, ¿sí? Al final de la germinación, miren, aquí ya los cotiledones ya se chuparon, ya se secaron, ya tomó el alimento para poder crecer. En esta etapa, cuando estos cotiledones ya se deshidratan, se desprenden y ya no tienen, ya agotó las sustancias alimenticias, pues en esta etapa ya la plantita ya desarrolló raíz, que va a tomar, entonces ya tiene la posibilidad de tomar agua y alimentos y minerales del suelo, ¿no? Pero mientras tanto tienen esta función de protección cuando es semilla, ¿sí? Y de alimento cuando ya está germinando la semilla, la semilla, y ya se forma una plántula. Otro tipo de, perdón, de hojas son los llamados nomófilos u hojas fotosintéticas, cuya función es precisamente esta, llevar a cabo de la fotosíntesis. Estos son los nomófilos. Y aquí la plantita, el embrioncito, también porta, además de los cotiledones, también presenta el primer par de hojas verdaderas, es decir, nomófilos. Estas en principio están todas pálidas, pero una vez que emerge el tallo con las hojitas, se sintetiza clorofila y comienzan a realizar fotosíntesis. Entonces, los nomófilos son las hojas fotosintéticas, que por cierto, el tema del día de hoy se va a basar en el análisis, en el estudio de los nomófilos. Ahora, otro tipo de hojas son los antófilos, que son hojas modificadas. A lo largo de la evolución de las plantas, ciertas hojas se fueron modificando hasta transformarse en cada una de estas partes de la flor, ¿sí? Entonces, cada uno de los sépalos, pétalos, estambres y gineceo se consideran antófilos, es decir, hojas modificadas. ¿Modificadas para qué? Para llevar a cabo el proceso de reproducción de las plantas, para que las plantas se reproduzcan sexualmente. Antófilos, que será el tema de la siguiente sesión. Los ipsófilos o brácteas son estructuras foliares que pueden parecerse a hojas o pueden ser coloreadas y tienen la función de proteger la yema floral. Miren ustedes aquí esta flor, la flor de, ay, se me olvidó el nombre de la flor, soplenme, ¿cómo se llama esta flor? Bugambilia. Bugambilia, gracias. Esta es la florecita en realidad y estas hojas descoloreadas, estos son ipsófilos o brácteas. Tienen la función de proteger esta florecita
sobre todo cuando está inmadura, es una yema, ipsófilos o brácteas. Si se acuerdan de la palabra brácteas, es correcto. Y los catáfilos que ya conocen, estas son hojas reservantes, gruesas, escamosas y que almacenan metabolitos, en el caso de la cebolla, sustancias azufradas, ¿no? Entonces, estas son los catáfilos y son propios de tallos subterráneos, ¿no? Entonces, aguas, estos son las hojas que ya ustedes conocen. Tal vez esta palabra es diferente, la antófila es lo nuevo, e ipsófilos, de brácteas creo que ya habíamos hablado, ¿no? Pero bueno, esas son las dos palabras nuevas para ustedes. Lo demás ya lo conocían. Ah, bueno, nomófilos también, nomófilos, ¿no? Entonces, precisamente vamos a hablar de los nomófilos el día de hoy. Comencemos con la morfología externa de nomófilos. Entonces, las hojas son importantes e interesantes para ustedes como pufis porque representan medicinas, ¿no? Entonces, hay hojas medicinales, como por ejemplo aquí hay tres, ¿no? Tomillo, laurel y romero son hojas aromáticas, ¿sí? Productoras principalmente de aceites esenciales. Vamos a comenzar con las partes de la hoja, las partes de una hoja típica, ¿sí? Entonces, las principales partes de una hoja, si miren, se los puse en cuadritos aquí, ¿sí? Entonces, las principales partes son peciolo, que es el tallo que une a la lámina o a la hoja propiamente dicha con el tallo. Este es el peciolo, ¿sí? Es un tallo especial que así se le denomina en el caso de la hoja. Cuando sostiene la hoja este tallito, pues se le denomina peciolo. Luego tenemos la hoja propiamente dicha, que es esta estructura amplia, delgada, en forma de lámina, que se le dice precisamente lámina o limbo, de las dos maneras. Luego, otra estructura que pertenece a hoja es la yema axilar. Entonces, la yema se desarrolla en la axila que se forma, es decir, el ángulo entre el peciolo y el tallo. Esta es la yema axilar, porque se forma un ángulo. Yema axilar, esas son las principales partes. Ahora, la lámina, bueno, aquí otra cosa. A veces, aquí, a nivel, en la base de la hoja, es decir, aquí en la base de la hoja, se forma una estructura que se llama estípula. Miren, aquí está, en esta imagen central no está, pero aquí en esta esquinita de la derecha sí está, estípulas, miren. Son estructuras foliares, pequeñas hojitas que pueden ser una, generalmente vienen en pares o a veces varias, ¿no? También las estípulas, que tienen la función también de proteger a la yema. Entonces también puede haber estípulas. Esas estípulas, miren, a veces aquí son en parecitos, aquí son separaditas y en tres, en fin, hay diversidad. Entonces, estípulas también. Ahora, partes de la lámina o limbo, ¿sí? Entonces, también se le ha denominado, se le ha puesto un nombre a estas partes de la lámina. Entonces, la base es el punto de inserción de la lámina al peciolo, esa es la base. El punto opuesto a la base es el ápice, ¿sí? El ápice. Y luego, todo el contorno de la hoja se llama borde o limbo. Borde, no, limbo es la lámina. Borde, ¿sí? Además, como es una estructura laminar amplia, tiene dos superficies. La superficie superior se llama lado adaxial y la superficie inferior lado abaxial, ¿sí? Esa es la abaxial. También puede haber una vaina. Aquí no es adecuado. Aquí táchenle, esto de vaina se me olvidó quitarlo. Ahorita no va aquí, ¿sí? Vaina no. Entonces, esta es la estructura básica, ¿no? Entonces, el peciolo une la lámina al tallo. Ahí está, estas son las partes de la hoja, ¿sí? Entonces, a esta hoja se le llama hoja simple, ¿sí? Porque este limbo o lámina está completita y entonces, por lo tanto, es una hoja simple y pertenece a plantas de dicotiledóneas. Entonces, esta es la hoja típica de las plantas monocotiledóneas. Ahora, otra estructura muy importante es la nervadura, ¿sí? Esta nervadura, que es el conjunto de haces vasculares, miren, esta nervadura tiene una nervadura central de donde surgen a ambos lados ramificaciones primarias, secundarias, terciarias, y se unen, las ramificaciones más pequeñitas se unen entre sí formando un retículo,
¿sí? Un retículo, al rato les enseño aquí la nervadura de un nopal, ¿no? Cuando abras la cámara. Y la nervadura también, que es el conjunto de haces vasculares, y además da sostén, o sea, a través de las nervaduras circula agua y sustancias orgánicas, y por esas ramificaciones, debido a esas ramificaciones, da sostén a la lámina, puesto que es una estructura delgada y amplia, ¿no? Entonces da sostén, tiene doble función la nervadura. Ahora, esta es la estructura típica, pero ya ven, hay variaciones. Entonces, las hojas nacen en los nudos por un lado, y por otro hay diversidad de tipos de hojas en base a la forma, al ápice, la base, el borde, nervaduras. La filotaxia es la distribución de las hojas a lo largo del tallo, ¿no? También hay diversidad si la lámina es entera o está dividida, y también la consistencia, ¿no? Entonces vamos a dedicarnos un poquito a hablar de estas variaciones de las hojas y la terminología que se utiliza. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Maestra. Ok, entonces vamos adelante. Las variaciones, ahí va. La primera variación es respecto a la presencia o ausencia del peciolo, ¿no? Si tienen peciolo, son hojas pecioladas, no hay problema, ¿no? Su peciolito uniendo al tallo, la hoja al tallo, pecioladas, ¿no? Ahora, la contraparte, si la hoja no tiene peciolo que la una al tallo y está la hoja, la lámina directamente unida al tallo, miren como aquí, entonces se dice que son hojas sésiles. Ahora, si el peciolo está unido en el centro de la lámina, se dice que son hojas peltadas, ¿no? Peltadas. Ahora, si este peciolo no existe, o bien no existe, y en su lugar la base de la hoja es amplia y abraza el tallo, se dice que son hojas envainantes, ¿no? Envainantes. Ahora, por las variaciones de la lámina. Si es una lámina entera, es una hoja simple. Si esta lámina está partida en pequeñas porciones, que se llaman foliolos, ahorita vamos a hablar de ellos, es una lámina dividida, ¿sí? Lámina simple, lámina entera, hoja simple. Lámina dividida, hoja compuesta. Aquí está, hoja compuesta. Aquí está el concepto, aquí está el esquema y esta es la realidad. Ahorita vamos a hablar sobre esta parte. Otra cosa, otras variaciones en las hojas es cómo es esa superficie, ¿sí? Indumento, jóvenes, quiere decir es el conjunto de glándulas o de tricomas o de otro tipo de excrescencias de las hojas. Ese es el indumento. Entonces, en base a esto tenemos hojas glabras. Miren esta hoja glabra, es decir, sin tricomas, sin glándulas, es lisa, brillosa. Miren ustedes, esta es glabra, ¿sí? Y hay hojas pubescentes, ¿no? Miren, llena de tricomas, ¿ya vieron? Tricomas epidérmicos, pubescentes. Bueno, es aterciopelada, es suave al tacto esta. Esta planta se le llama vaporru, ¿no? Es una planta muy aromática porque el aroma recuerda a ese producto. También aquí no lo apunté, pero puede ser glanduloso. Miren estos puntitos, esta es una hoja de cítrico. ¿Se acuerdan de las glándulas listígenas? Esas glándulas listígenas no solamente están en el fruto, en la cáscara del fruto, sino también en las hojas. Y se pueden ver, ¿no? Sobre todo a trasluz se ven unos puntitos translúcidos o brillositos o blanquecinos, ¿no? Entonces pueden ser glandulosas. Este es el indumento. Y hay otros, ¿no? Hay una superficie que es farinosa. Hagan de cuenta que les polvorearon harina, ¿sí? Y esto es por unos tricomas aplanados blanquecinos. Entonces, bueno, la terminología es amplia, pero estoy aquí poniendo los extremos, glabras o pubescentes, ¿no? Ahora también las hojas pueden estar ausentes y entonces hablamos de plantas áfilas, ¿no? Como esta biznaga, como el nopal y como la cera candelilla, esta que ustedes investigaron en el tema de tejidos de protección, ¿se acuerdan? Esas son plantas áfilas y tiene que ver
porque estas plantas, las plantas sáfilas en general se encuentran en las zonas áridas y semiáridas, porque en esas zonas a las plantas no les conviene desarrollar estas láminas amplias expuestas al sol y expuestas a la excesiva pérdida de agua. Entonces ellas reducen o tienen hojas pequeñas y pronto las tiran, hojas caedizas, ¿sí? Entonces ya entran en esta categoría de hojas de plantas áfilas. Estas sí de plano, las biznagas, no tienen hojas. Esta, la cera candelilla, a veces sí tiene hojas muy chiquititas, pero pronto las tiran, ¿sí? Entonces, plantas áfilas. Y bueno, vamos entonces con las demás características. Bueno, la lámina, las hojas, es un órgano altamente diverso debido a que adquiere diferentes formas, ¿sí? Desde muy delgadas aciculares en forma de aguja hasta hojas muy amplias como las orbiculares, en forma de huevo, en forma de lanza, en forma de una hoz, falcadas, lineares, más largas que anchas, etcétera, elípticas, ¿sí? Etcétera. Tienen diversas formas. Esto no tienen por qué aprendérselos. Hay catálogos para que ustedes identifiquen la forma, ¿sí? Por comparación de lo que tienen. De hecho, el día de hoy se va a hacer el ejercicio de clasificar las hojas a través de estas características, ya sea de manera presencial o en el ejercicio a distancia que ya está exprofeso, diseñado para que ustedes manejen esta terminología, ¿no? Entonces, los bordes también, desde borde entero hasta bordes ondulados, sinuados, aserrados, crenulados, denticulados, etcétera. Dentado, denticulado, en fin, ¿no? Doblemente cerrado, en fin, los bordes son así. Estos bordes también, aquí no se incluyen, pero puede ser que estos bordes se enrosquen hacia la superficie superior o se enrosquen, se plieguen a la superficie inferior. Entonces, si es a la inferior, involuto o revoluto. Este borde de revoluto es propio de, por ejemplo, la hoja de romero, ¿sí? Y aquí abajo, está lleno de tricomas principalmente, ¿no? Incluso los estomas están en cavidades, están sumidos en una cavidad, ¿no? Entonces, bueno, estos son tipos de bordes. Las bases también, ¿no? Las bases es desde agudo, miren, aquí la base se va como adelgazando hacia el peciolo, como que se va escurriendo hacia el peciolo, y entonces adquiere esta terminología agudo, acuminado, ¿sí? Este es muy parecido, pero es que como que como más abruptamente, ¿no? Más abruptamente se va escurriendo, por así decirlo, en el peciolo. Atenuado, cortamente atenuado, cuneado como una cuña, cordado como forma de corazón, subcordado, no tan pronunciado, redondeado, obtuso, truncado, así como que recto, como que si hubieran recortado con unas tijeras, asimétrico, un lado más corto que el otro, etc. Los ápices en general, si el ápice tiene un ángulo, forma un ángulo de menos de 90 grados, es agudo, y si tiene un ángulo de mayor de 90 grados, es obtuso, ¿no? Acuminado, agudo fuerte, apiculado, es como más en puntita, aristado, es casi como una espina, mucronado es cortito pero duro, pungente, pues que produce aquí pica, ¿no? Al tacto, redondeado, truncado, así como si hubieran recortado, obtuso, emarginado, como una invaginación al centro, etc. Entonces, bueno, estas son las variaciones. No, les digo, no tienen por qué aprendérselas, pero hoy vamos a hacer este ejercicio precisamente. Tipos de venación o nervadura, ¿no? Entonces, los patrones de nerviación son utilizados en la descripción de las plantas. Tanto es así que podemos distinguir así de manera preliminar la diferencia, podemos distinguir una planta monocotiledónea de una dicotiledónea, ¿no? Entonces, tenemos nervaduras paralelinervias o paralelas simplemente, nervadura paralela u hoja paralelinervia, ¿sí? Así se expresa. Entonces son nervaduras que, miren, aunque hay una nervadura principal, el resto de nervaduras corren paralelas a ella, ¿sí? Ahora, las
las hojas pinnatinervias, ¿sí? O nervaduras pinnadas, es al contrario. Miren, una nervadura principal, esto se observa en la superficie inferior mucho mejor. Una nervadura principal y donde surgen nervaduras secundarias, laterales, ¿sí? Se ramifican. Y eso pertenece a las dicotiledóneas. Entonces, a partir de hoy, ustedes pueden distinguir por hoja cuál es una planta monocotiledónea y otra dicotiledónea. Entonces, ya habíamos dicho que la venación es el conjunto de haces vasculares y también funciona como esqueleto. Ahora, miren, esta hoja, aquí un herbívoro, pues ya se alimentó de la parte viva de la hoja y está revelando el esqueleto. Ya vieron, forma aquí como un pequeño retículo, una red. Esto sucede tanto en hojas pinnatinervias como paralelinervias. Aquí se ve el esquemita. Forman una pequeña red. Por eso también es válida decir hoja reticular o nerviación ramificada. Entonces, tanto paralelinervias como pinnatinervias son reticulares también, ¿no? Entonces, es esto. Ahora también, en esta hoja peltadas, entonces igualmente, ¿se acuerdan que las peltadas, el pecíolo nace, se conecta a la lámina en la parte central? En este caso también cambia la nervadura, decimos que es una nervadura, es una hoja peltinervia, ¿sí? A partir de un punto, se irradian las nervaduras y de ahí se ramifican y se unen formando un retículo. También por la forma de hojas, a veces estas hojas que son así lobuladas, ¿no? Cada lóbulo, pues también porta sus nervaduras. En este caso se llaman hojas palmatinervias, como la palma de mi mano, ¿no? Hagan de cuenta, el pecíolo sería mi muñeca y los lóbulos, junto con sus nervaduras, cada lóbulo, esas son mis dedos, ¿no? Entonces es una hoja palmatinervia. Y finalmente las gimnospermas, en realidad todas estas son de dicotiledóneas, ¿no? Estas son también variantes de dicotiledóneas. Siguen este patrón, las nervaduras. Y las gimnospermas, esto se aprecia en cortes transversales, vistos al microscopio, son hojas uninervias, una sola nervadura, y dentro de esa nervadura puede haber uno o dos haces vasculares. Seguimos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿No? No, maestra. Okay. Entonces, vamos ahora con esto, si es de la lámina dividida, ¿sí? Entonces, cuando el limbo se divide en porciones individuales, ¿sí? Estas porciones individuales, cada una de estas pequeñas hojas se denomina foliolo, ¿sí? Ahora, los foliolos están unidos a este pequeño tallo que se llama raquis, que en realidad es la prolongación del peciolo, ¿no? Entonces, el peciolo une, ya dijimos, la hoja sea entera o dividida al tallo, ¿sí? Pero específicamente este peciolo aquí, ya una vez que el peciolo porta los raquis, pues ya cambia de nombre. Digo, porta los foliolos, ya cambia de nombre y es raquis. Entonces, esta estructura de una hoja compuesta consta de peciolo, foliolos y raquis. Ahora, en este caso de las hojas divididas, las yemas siguen estando aquí en la axila. Los foliolos no tienen yemas. Es una forma de determinar si es una hoja simple o una hoja dividida. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos esta parte, así, no tuviéramos esta parte de la yema, y entonces decimos, ¿esto qué es? ¿Son hojas simples o una hoja dividida, ¿no? Entonces buscamos aquí las yemitas, no las vamos a encontrar, entonces concluimos que es una hoja dividida, una lámina dividida, que lleva foliolos, ¿no? Entonces, a este tipo de distribución de los foliolos le llamamos hojas pinnaticompuestas. Miren, aquí está. Peciolo, yema, foliolos y raquis. Ahora, aquí hay otra variante. A veces estos foliolos se pueden dividir, ¿no? Se pueden dividir a su vez e independizarse esas partes. Entonces, a cada una de estas, bueno, está el esquema, entonces a cada uno de estos pequeñitas hojas se le llaman foliólulos, ¿sí? Foliolo, y si se dividen
otra vez foliólulos. Y a su vez, si cada foliolo se divide, se llaman foliolillos, y ahí te vas, ¿no? Entonces pueden dividirse una vez, 2 veces, 3 veces, ¿sí? Tripinada se dividió 3 veces. 1, 2, y a su vez esta otra vez, ¿sí? Otra vez. Entonces, ahí está. Otra cosa a tomar en cuenta y que también llevas una terminología es que si estos foliolos van siempre en pares, ¿sí? El raquis siempre presenta foliolos pares o impares. Miren, aquí este foliolo al final lleva uno solo, queda uno solito. Entonces hablamos de una hoja pinnaticompuesta imparipinada, está muy chiquito, imparipinada. Pero si todos los foliolos, aún los más altos, los del ápice, vienen en pares, hablamos de una hoja paripinada, ¿sí? Paripinada, esta es bipinada, tripinada, porque los foliolos se van dividiendo, ¿no? Incluso hay una planta que su hojita es tan dividida, cada uno de sus foliolos se divide y se vuelve a dividir y se vuelve a dividir, que son hojas tan finitas que el nombre común precisamente así se llama, milenrama, porque pareciera que tuviera 1000 pequeñas hojas, muchísimas hojas, pero es que es porque es una hoja dividida. Se me pasó ponerles aquí la imagen, pero bueno, entonces ahí están las hojas pinnaticompuestas. Hay otro patrón de lámina dividida, las hojas palmaticompuestas. En este caso, bueno, aquí presenta también peciolo, pero el raquis no está desarrollado. Los foliolos parten de un punto, se irradian de este punto, ¿sí? Entonces aquí tenemos el foliolo, aquí sí, este es peciolo, y aquí como si se desarrolla una cosa como peciolo, se llama peciólulo. No escribo porque me sale muy fea la letra, ustedes apúntenla, ¿sí? Entonces, si el foliolo desarrolla un peciolo, se llama peciólulo. Aquí no, miren, bueno, sí, peciólulo es muy cortitito, esto me faltó indicar, peciólulo. Aquí el peciólulo también es muy, aquí está más pronunciado. También, aquí me gustó esta imagen, por eso lo elegí, porque le llaman raquis puntiforme, ¿no? Me gusta para distinguir, hacer el contraste de un raquis bien desarrollado en palmaticompuestas o de un raquis en un punto, ¿sí? Palmaticompuestas, ¿no? Entonces, los foliolos pues pueden estar en pares, en 3, etcétera, y entonces pues también se les dice un nombre en particular, ¿no? Bifoliolada, trifoliolada, digitada, como los dedos de una mano, ¿no? Entonces, palmeada, como la mano, mi peciolo, aquí sí se ve como mi muñeca, y los foliolos que irradian de un centro, de un punto, serían los dedos, ¿no? Ahí Profesora, sí. dijo que el peciólulo es ¿qué? El peciolo es este pequeño tallito que sostiene al foliolo, ¿sí? Peciolo, el tallito que sostiene a toda la lámina dividida, y peciólulo, el tallito que sostiene al foliolo únicamente. No está tan difícil, ¿verdad? Entonces acuérdense, hasta lo puse en rojo, los foliolos carecen de yema axilar. Aquí no hay yema. La yema sigue estando aquí en la axila de la hoja, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra. ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos a ver este concepto, ¿a qué se refiere? La filotaxia, ¿sí? Este concepto es muy antiguo, ¿no? Filotaxia, ¿sí? Es la disposición o arreglo de las hojas a lo largo del tallo. Esta filotaxia aplica si es lámina simple u hoja compuesta. Entonces, tenemos aquí, este es el tallo, y aquí hay 2 hojas por nudo, si se fijan, entre nudo y nudo. Cuando hay 2 hojas por nudo, es decir, las hojas están así como enfrentadas, se dice que son hojas opuestas. Apúntenle, jóvenes, ¿sí? Opuestas. Ahora, ¿cuál es la que tengo acá? Si a partir de uno nacen de 3 hojas en adelante, se dice que son verticiladas, ¿sí? Aquí hay 2, 4, 6, 7, 8. Pero en realidad anótenlo verticiladas si por nudo hay 3 hojas. A partir de 3 hojas se dice que es verticilada, ¿sale? Ahora, si en cada nudo nace una hoja, es hoja alterna, ahí, alterna.
hojas alternas, una por nudo. Ahora, si las hojas nacen en grupo, miren, aquí un grupo, un fascículo, se les dice así precisamente hojas fasciculadas. Es el caso del pino, ¿sí? Estas filotaxias, opuestas, verticiladas y alternas, pertenecen a dicotiledóneas, ¿sí? Y bueno, aquí me faltó la alterna, es monocotiledóneas. Aquí anotenle. Opuestas, bueno, es que no es tan tajante, ¿no? Pero bueno, los ejemplos que aquí les traigo son de dicotiledóneas, pero las monocotiledóneas como el pasto también son alternas, ¿sí? Ahí anótenlo también. Fasciculadas, en las siguientes dos filotaxias son de gimnospermas, ¿no? Entonces, fasciculadas, el pino, y de acuerdo a la especie es el número de hojas, hay desde 2, ¿no? Desde 2, aquí tengo, tal vez que abra la cámara, aquí tengo una hoja seca que tiene 1, 2, 3, 4, 5 hojas, y son larguísimas las hojas de pino, tienen 30 centímetros, al rato se las muestro. Y la otra filotaxia es imbricada, este es una planta de enebro, apúntenlo para que les sirva estos datos para llenar su cuadro, vayan haciendo sus notas. Imbricada, en este caso, miren, las hojitas son en forma de escama, aquí son hojas aciculares, alargadas, estas tienen forma de escama, son muy chiquititas, rígidas, miren, aquí se percibe, es un esquema, su nervadura central, una nervadura central. Esta filotaxia, las hojas quiere decir que están imbricadas, es decir, se tocan en sus extremos y se distribuyen como los techos de tejas, como las tejas en un techo, ¿sí? Que se van tocando por sus extremos. Esa es una filotaxia imbricada. Fasciculada e imbricada para gimnospermas, opuestas, verticiladas y alternas, dicotiledóneas, pero también aquí caben también opuestas y alternas caben las monocotiledóneas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay una esquemita que, bueno, me gustó y ya no lo quise desechar. Miren, estas son variantes, ¿no? Pueden ser, ¿se acuerdan que ya habíamos dicho estos tallos muy breves, que son tan chiquititos que son tan cortos que los entrenudos no se desarrollan y los nudos están uno con uno muy juntos entre sí. Entonces las hojas nacen pero a nivel del suelo, ¿no? Entonces, hojas alternas en roseta basal, así se llama. Hay una variación de la alterna helicoidal, o sea, alternas una por nudo, pero helicoidalmente sobre el tallo, ¿no? Alterna dística, ¿no? Entonces, alternas dísticas quiere decir que se forman como dos hileras a ambos lados del tallo. Opuesto dístico, igual, 2 hojas por nudo, pero forman 2 hileras al lado del tallo. Opuesto cruzadas, miren, son opuestas, el primer par está así y el segundo está así, de manera que si ustedes lo ven desde arriba van a ver una cruz. Opuesto cruzadas, ¿sí se ven? Unas están en este sentido, de horizontal frente a nosotros, y las otras, al contrario, les digo, formando una cruz. Y aquí hojas de pino, y aquí ejemplos reales, ¿no? Estas verticiladas, estas son alternas, estas son opuesto cruzadas, miren, estas son opuestas cruzadas, etcétera. Estas son variaciones. La consistencia también. Pueden ser herbáceas, muy flexibles como el cilantro, gruesas como el sedum, entonces diremos carnosas, papiráceas como papel, una textura como de papel. Ya se nos acabó, ¿verdad? No, 10 minutos, ¿verdad? Dice el ruidito que hizo fue por los 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Ok. Entonces ahí vamos. Como papiráceas, como el eucalipto, coreáceas como cuero, como el ficus, que vamos a ver hoy los que estemos acá. El ficus son hojas muy rígidas, muy duritas, como el cuero. Asimismo, hojas coreáceas, las del pino, ¿sí? Y en fin, hay otras. En general, las herbáceas son flexibles y el resto son como más rígidas, ¿no?
Entonces, carnosas, foliosas, cartáceas, como cartón, ¿no? Está como entre ni como papel ni como el cuero. Cartáceas como el cartón, coriáceas como el cuero, ¿sí? Membranosas, lámina delgada o frágil al tacto, generalmente translúcidas. En fin, este es un ejemplito de texturas del agua que también hay que tomar en cuenta para clasificarlas. Hojas simples. No hemos hablado exactamente de la estructura que tiene la hoja de monocotiledonia y gimnospermas, ¿sí? Estas hojas de monocotiledonias y gimnospermas, aquí no hay hojas divididas, aquí son siempre láminas enteras, hojas simples, ¿no? Partes de la hoja de monocotiledonia. Está formada de la lámina, de la vaina, ¿sí? O sea, es decir, la lámina es alargada, es lineal, más larga que ancha, recorrida por nervaduras paralelas y en este caso no hay peciolo, ¿no? No hay, es como habíamos comentado en una de las láminas al principio, no hay peciolo. En este caso, la base se ensancha y abraza al tallo, entonces formando una vaina. Entonces, las partes de una hoja de monocotiledonia, este es un esquema, aquí es la realidad, lámina, vaina y lígula. La lígula puede ser un conjunto de pelitos o una membrana y tienen valor taxonómico, ¿sí? Entonces, esta es una estructura que protege. Como esta es una vaina, esto se retrae, se desprende, entonces ahí puede entrar hasta Juan de las Pitas, ¿verdad? Insectos, ovipositaria, huevecillos, en fin. Entonces, y como está al fondo el meristemo, pues, y claro, como es una parte abierta, pues ahí se pueden acumular suciedad, u otros organismos y pueden dañar a la planta. Entonces, una protección, ¿no? Lígula. Entonces, acuérdense las partes de la hoja de monocotiledonia: vaina, lámina y lígula. El peciolo no hay, o si lo quieren ver, se ensancha, se amplía y abraza el tallo formando una vaina. En este caso, la filotaxis alterna, miren, ¿ya vieron? Alterna una por nudo. Y es una hoja paralelineal, ¿sí? Ahora, en gimnospermas hay en general, aquí vemos dos posibilidades. Hay otras grupos taxonómicos que tienen otro tipo de hoja, pero estas son las más comunes en gimnospermas. Hoja acicular, miren, acuérdense, es una filotaxia fascicular, en este caso es una especie con dos hojitas. La hoja es acicular o acícula simplemente en forma de aguja. Tiene un ápice agudo. Esta es la lámina, ¿sí? Es muy, muy delgada, muy estrecha. Una nervadura. Y miren, el borde, ahora que tengamos los que estemos por acá, la hoja de pino, si nosotros recorremos las yemas del dedo índice y pulgar de abajo para arriba, decimos, ay, el borde es liso. Pero si regresamos los dedos de arriba para abajo, raspa. Miren, el borde es denticulado. Unos minúsculos dientecillos, pero raspan, ¿no? Son ásperos. Ahora, otra cosa, y ya los que estaremos acá a la lupa vamos a observar esto. Estas líneas puntadas en realidad son los estomas en hileras. ¿Se acuerdan que hablábamos de estomas en hileras? Aquí se puede observar. Otro tipo de hoja es el enebro, que ya había dicho que son hojas escamosas, son unas escamitas, son coriáceas, son duras, ¿sí? Coriáceas, y la filotaxia, ya hemos dicho, imbricada, y también son uninervias, apreciables solamente en corte transversal. Bueno, esas son, entonces ya analizamos hojas de dicotiledóneas, monocotiledóneas y gimnospermas, ¿sí? Y la terminología que aplica. La duración, ¿no? Dijimos que las hojas tienen una vida media, ¿sí? Hay árboles o árboles, estos son árboles. Hay árboles que en una temporada los ven sin hojas, nada más por las ramas, ¿no? Estos se llaman plantas caducifolias y las hojas las pierden en otoño para recuperarlas en primavera. A estas fechas, las plantas que tienen esta característica, que son caducifolias, ya se ven llenas de hojas pequeñas en este momento, ¿no? Por ejemplo, el durazno ya se ven muchas hojas pequeñas.
ya está dejando esto de caducifolio, ¿no? Ya se está llenando de hojas. Ahora las plantas perennifolias, las hojas persisten todas las temporadas. No quiere decir que no tire las hojas, lo que pasa es que la velocidad de pérdida es menor a la velocidad de formación de hojas. No pierden totalmente sus hojas en ninguna estación. Cuando han visto un pino sin hojas, nunca, ¿verdad? Son plantas perennifolias. La siguiente. Vamos a la morfología, ¿cómo andamos de tiempo? Bien. Vamos a la morfología externa comparada, o sea, como un resumencito de lo que acabamos de ver, ¿no? Comparar hojas de monocotiledóneas, dicotiledóneas y gimnospermas. Ahí están, ¿no? Entonces, aquí están. Las hojas de monocotiledóneas están formadas de vaina, lámina y lígula, ¿sí? Es una hoja alterna, mira, por nudo, nomás nace una hoja, ¿no? Hojas paralelinervias, ¿qué más? Hojas lineares, más largas que anchas, bueno, este es un fragmento, pero son así bien largotas. Por ejemplo, las hojas del maíz son enormes, son muy largas, no se andan midiendo, más de 1 metro, ¿no? De longitud. Estas son hojas de dicotiledóneas, una lámina simple que está formada de peciolo, lámina, aquí en la parte donde se une al tallo está la yema. Miren, esta esquinita está medio clarito, pero me gustó porque tiene la yema, ¿no? ¿Dónde está la yema? En la base del peciolo, no en los foliolos, ¿no? Entonces aquí hay peciolo, raquis, foliolos, es una hoja imparipinada, un foliolo finalmente está solo, y esta es la hoja pinnaticompuesta. Aquí no les puse la palmaticompuesta. Luego, las hojas, la morfología externa de hojas de gimnospermas, está como el enebro, hojas escamosas, imbricadas por su filotaxia, una nervadura, aquí más o menos, miren, se ve como un fantasmita de la nervadura central, una nervadura central, tiene un ápice agudo. Tanto estas hojas del enebro como la del pino, vayan anotando para que les ayude a su cuadro. Tiene una base trunca, es decir, si nosotros desprendiéramos esta hojita, parece que la base está aguda, pero no. Si desprendemos una hojita, veremos que la base es trunca, así recortada, recta. Ápice agudo, base trunca, escamosa, coriácea, y bueno, el pino, ¿no? Hojas aciculares, base trunca, ápice agudo, y nacen a partir del tallo, nacen en grupos, eso quiere decir una filotaxia fascicular, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, acuérdense de este ejercicio. Bueno, la siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Vamos entonces ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, sobre la morfología externa de hoja? No, maestra. ¿Todo bien? Profesora? ¿Podría repetir el último? ¿Esto? Ajá, el último nada más, por favor. ¿Estos últimos? Uh-huh. Esos Pues, últimos. entonces, bueno, les decía que esta es la hoja típica de pino, de una gimnosperma, ¿sí? Entonces, estas hojas son aciculares por la forma de aguja, son muy delgadas y estrechas. Luego, la base, les decía, si ustedes, ahora que estamos acá, los que estamos acá, vamos a desprender las hojitas y verán que la base es trunca, el ápice es agudo, la filotaxia es fascicular, nacen en grupitos, ¿sí? En grupos. Es una nervadura central, hojas uninervias, lámina entera, ¿sí? Estas mismas características aplican al enebro.
Me quedé hablando sola. A ver, vuelvo a proyectar. ¿Quién sabe desde cuándo me quedé hablando sola? No me di cuenta. Disculpen. Ah, no, estoy compartiendo. ¿De dónde me quedé? Hablando sola, perdón, jóvenes. ¿Dónde? Ay, profesora, no tocamos esa lámina. Ah, ok. Entonces les decía que me oyeron cuando hablé de del... Profesora, ¿podría repetir duración? Ok, lo vuelvo a repetir. Ah, les decía, ¿no? Entonces, para estudiar la morfología interna y conocer la distribución de los 3 sistemas de tejido, hay que hacer cortes transversales y también desprendimientos de epidermis para ver, o vistas superficiales, para observar la distribución de los estomas, es lo que tenemos que conocer. Y miren, se los explico más o menos en detalle o les puntualizo cosas porque para que se vayan con esto, para que no se queden sin esta información, ¿no? Porque en su proyecto de investigación ustedes tuvieron que haber hecho estos cortes, ir al laboratorio y hacer sus cortes, sus tinciones, tomar fotito y demás, ¿no? Entonces, para que no nada más digan corte transversal, lo que se ve en la hoja, ¿no? Pues para que sepan de dónde viene, ¿no? Cuál es la técnica, ¿sí? No es cosa del otro mundo, pero bueno, en esta ocasión pues no tuvimos oportunidad, no vamos a tener oportunidad de hacer esto. Por eso les doy estos detalles. Entonces se tienen que hacer cortes transversales. Esta es una fotografía en microscopio electrónico. Vean que las células tienen volumen, la cutícula, la epidermis, el mesófilo formado de dos tipos de parénquima, en empalizada y esponjoso. Ahorita vamos a hablar de ellos. Bueno, ya lo conocen. De hecho, la parte, lo nuevo, lo más tardadito es la morfología externa de hoja. La morfología interna ya están familiarizados con los cortes transversales de hoja. Lo vimos en el tema de parénquima, en el tema de epidermis, entonces eso va a ser como más ágil, más rápido, o más bien, o vamos a recordar. Si quedaron dudas, bueno, pues es el momento. Dentro del epidermis, recuerden que puede haber tricomas, glándulas, cistolitos y demás, que esas estructuras especiales se llaman hidroblastos, ¿no? El sistema fundamental está representado por el parénquima fotosintético o asimilador. Dentro de este parénquima fundamental puede haber colénquima, esclerénquima, que en realidad está asociado al tejido vascular. Esta frase la debí poner en el sistema vascular, más bien, ¿no? El esclerénquima está asociado a sedes vasculares principalmente. Y también puede haber estructuras de secreción, ¿no? En la hoja. Entonces, bueno, pues vamos a eso. Esta es la técnica que se utiliza para hacer los cortes transversales de hoja y poder observar la anatomía o la histología, ¿no? Entonces, miren, tenemos aquí la hoja y el corte se hace lo ideal, hasta por estética, ¿sí? Se toma ya creo que ya se los había dicho también, ¿no? Es un rectángulo, se toma un rectángulo de la parte media de la hoja, abarcando la nervadura central, ¿no? Entonces, no es con tijera, ¿verdad? Es para enfatizar un corte, ¿no? Y a este rectángulo, ¿no? Este rectángulo, vamos a hacer un corte transversal. Entonces, miren, aquí esta persona ya sacó el rectangulito y, bueno, no es la misma hoja, pero comienza a hacer cortes transversales muy delgaditos, muy, muy delgaditos. Ay, me estoy acordando que me faltó una lámina de ponerla aquí. Bueno, muy delgaditos, me faltó aquí la caja de Petri, se recogen, si se recogen cada uno de estos cortes muy delgaditos en una caja de Petri con agua, hacemos varios, no se conformen con uno, hacemos varios, 3, 4, 5. ¿Para qué? Para poder elegir el mejorcito, así como en el tallo, ¿se acuerdan? El más delgado, el más completo, lo elegimos y lo colocamos en el portaobjetos. La hoja en general se observa solamente con agua. Y si son cortes en frescos, pues se va a ver así, ¿no? Colocamos agua, cubrimos y observamos, ¿no? Observamos al microscopio. ¿Qué vamos a observar? Pues el mesófilo. Miren, la epidermis
hialina, ¿se acuerdan? Que son incoloras, cutícula, epidermis y el mesófilo. Miren, si tomamos este corte de la parte central, esta parte abultada, ¿sí? Va a ser la nervadura central y estos haces vasculares, pues pertenecen a las nervaduritas secundarias, ¿no? Pero nosotros acostumbramos, como que no le hacemos mucho caso, nos vamos a la lámina, a esta parte, ¿sí? A los lados de la nervadura central. Y para ver la anatomía, aquí está la nervadura central, es un haz vascular, aquí está el colénquima, miren, aquí está el colénquima, y el esclerénquima pues está asociado a las fibras de gilema, ¿se acuerdan? Asociado al gilema, y en algunas hojas puede haber esclereidas de forma estrellada, que se me fue el nombre, asteroesclereidas, pueden abrirse paso entre el parénquima, ¿no? Entonces, el rellenito de la hoja se llama mesófilo, epidermis, mesófilo. Entonces, bueno, vamos a analizar la anatomía interna. Se las puse ya comparadas, les embutí todo aquí, ¿no? Para que no la pierdan de vista. Entonces, miren, y la terminología que se utiliza, a ver, abusados. Este es un corte transversal de hoja de monocotiledónea, ¿sí? En vista superficial, si nosotros desprendemos la epidermis, vamos a observar esto. Apreciamos las células epidérmicas que son alargadas y fíjense, aquí va a quedar claro. La forma de las células epidérmicas, ¿sí? Adopta la forma de la hoja, ¿sí? Es decir, si son hojas alargadas, las hojas alargadas de monocotiledóneas, entonces las células epidérmicas son alargadas, ¿no? Los estomas están organizados como en filas, miren, bueno, aquí es un fragmentito muy chiquito, pero están organizados en filas, ¿no? Esta es la vista superficial. Ahora, en corte transversal que apreciamos, ¿no? Aquí es con la finalidad que ustedes contesten esto, ¿no? Por eso no les quise poner todo. Hagan sus notas, ¿no? Entonces, en una hoja de monocotiledónea se dice que es una hoja equifacial, lados iguales, ¿sí? Iguales. Y esto lo comprobamos tanto externamente, tanto en morfología externa como en morfología interna, o lados iguales, equifaciales, hojas equifaciales. Porque miren, ambas superficies tienen epidermis monostratificada y ambas superficies tienen estomas. ¿Ya vieron aquí? Cámara subestomática y el estoma, las dos células oclusivas. Lo más oscurito son las células oclusivas y estas células más chiquitas son las células acompañantes y estas más grandotas, las células epidérmicas, ¿no? Entonces, estomas en ambas superficies, epidermis monoestratificada en ambas superficies, por eso son equifaciales. Ahora, posición de los estomas en ambas superficies. Distribución de los estomas en líneas. Mesófilo es uno, aquí me equivoqué, no es heterogéneo, es un mesófilo homogéneo. Miren, todas las células son más o menos iguales, ¿sí? Y es un mesófilo de tipo esponjoso, porque tiene formas irregulares, lo cual propicia espacios intercelulares, ¿sí? Espacios intercelulares. Tejido vascular, pues miren, el haz vascular de la nervadura central y los haces vasculares más chiquitos de las nervaduras paralelas. ¿Sí se ve? Entonces ahí se ve. Hagan correspondencia con la anatomía externa. Miren, me regreso para que vean, esta es la nervadura central y este es un haz vascular de la... Aquí está, miren. Aquí está. Aquí, miren. El haz vascular que parece una carita pertenece a esta nervadura central. Y estas nervaduras más delgaditas, más chiquititas, el haz vascular es más chiquito, ¿no? Entonces no pierdan eso. Hagan esa relación o correlación. ¿Qué más? Es eso nada más, ¿no? Mesófilo homogéneo, aquí táchenle, aquí me equivoqué. De tipo esponjoso o simplemente mesófilo esponjoso, punto. Vamos con la dicotiledónea. La dicotiledónea, este es un corte transversal. En la epidermis en vista superficial, desprendimiento de epidermis, miren, vemos que las
células epidérmicas son más o menos isodiamétricas. En este caso, son unas paredes onduladas, ¿no? No son alargadas. A lo que voy es que las células epidérmicas en una hoja de dicotiledónea no son alargadas, las células son más isodiamétricas, ¿no? Los estomas están distribuidos irregularmente, ¿ya vieron? Por todos lados, acá sí siguen como un patrón en líneas. Aquí es de distribución irregular, ¿no? Esta imagen ya se las había enseñado, igual esto con esta nervadura, este haz vascular pertenece a la nervadura central y estos haces vasculares chiquitos a las ramificaciones de la nervadura. En corte transversal, ¿qué vamos a ver? Es una hoja heterofacial, caras diferentes, ¿sí? Caras diferentes, incluso la superficie, la superficie de arriba o adaxial es más lustrosa a veces porque tiene más contenido de cera, ¿no? La superficie inferior es como más opaca, no está tan lustrosa. La cutícula es más delgada y aquí se aprecia, miren, la cutícula, esta cosa morada, este recubrimiento morado, la cutícula es muy gruesa, aquí es más delgada. Epidermis superior pluriestratificada, bueno, la epidermis puede ser, este es un ejemplo de una epidermis pluriestratificada, es de ficus, pero en monocotiledóneas también puede haber epidermis monoestratificadas. Busquen los estomas para concluir, para determinar si es monocotiledónea, hoja de monocotiledónea o dicotiledónea. Bueno, seguimos. Cutícula, epidermis superior pluriestratificada. Epidermis inferior también es pluriestratificada, aunque más delgada que la superior, es diferente, ¿no? Cutícula, y los estomas se ubican solamente en la superficie inferior, arriba no, en la superficie superior no. De hecho, fíjense, perdón, una pausa y me regreso acá a la monocotiledónea. Estas hojas en general, jóvenes, no crecen verticales, ¿no? Aquí, voy a tratar de hacer un momento. Estas hojas crecen verticales, a veces crecen así de verdad, así, verticales, son alargadas. Y estas crecen exponiendo su lámina, ¿no? Exponen su lámina al sol, ¿no? Así, para llevar a cabo la fotosíntesis. Pero estas no, entonces la luz del sol no incide como aquí, totalmente en la superficie, sino que queda así como sombreado, digamos, ¿no? No le cae de lleno el sol. Entonces, por eso es que no le preocupa tanto que los estomas estén en ambas superficies, ¿no? No va a haber tanta pérdida de agua, pero aquí sí, si los estomas estuvieran arriba, se evaporaría mucho el agua, ¿no? Perdería mucho el agua, ¿no? Entonces, ¿en qué estaba? El mesófilo. Entonces, ya las epidermis y ubicación de los estomas. El mesófilo es todo este rellenito, acuérdense, ¿no? O sea, el tejido que está en ambas epidermis es mesófilo, ¿sí? Mesófilo. En este caso se dice que es miren, heterogéneo, aquí sí está bien. Aquí póngale homogéneo, ¿sí? Aquí es heterogéneo. ¿Heterogéneo por qué? Porque está formado de dos formas celulares diferentes, ¿no? De aquí para acá es el parénquima en empalizada. En este caso son dos capas. Es una hoja muy gruesa, ¿no? No se ve mucho a detalle, pero sí se percibe que son dos capas de células, ¿no? Miren, aquí se ve la división. Dos capas de células. Este es parénquima en empalizada. Son células alargadas, llenas de cloroplastos, y es el tejido más eficiente que principalmente lleva a cabo fotosíntesis. Pues sí, miren, aquí pasa la luz del sol, atraviesa, porque estas son células hialinas, y esta luz del sol es captada por los cloroplastos de este tejido, y es que se desencadena este proceso de la fotosíntesis, ¿no? Parénquima empalizada. Puede haber una o dos capas o hasta más, en hojas muy, muy gruesas, ¿no? Luego, la siguiente parte de aquí para acá es el parénquima esponjoso, ¿sí? Parénquima esponjoso, igualmente no se ve aquí tan bonito, pero son células así de forma irregular, ¿no? De manera que no hay tanto contacto entre célula y célula, y por eso, pues, se forman varios espacios intercelulares, de ahí el nombrecito, ¿no? Parénquima esponjoso, ¿no?
El tejido vascular, bueno, aquí es un haz vascular de las nervaduras laterales, ¿no? Se los agarraron paralelamente al corte, ¿no? No se ve como aquí. Aquí sí se los agarraron transversalmente la nervadura central, pero aquí se los agarraron longitudinalmente. Este es un haz vascular. Aquí están los vasitos, no se distinguen, pero son vasitos espiralados, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos con, déjenme quitar los garabatitos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. A ver, déjenme poner un ruidito que no estamos en tiempo. Creo que ya se me avisó de algo. Ok, entonces seguimos. Monocotiledóneas, dicotiledóneas, y ahora, esta es la hoja de pino. Las hojas de pino ya dijimos que son delgadas, estrechas en forma de aguja, por eso a veces se les dice acícula, ¿no? Entonces ya uno sabe de qué están hablando, acícula, ¿no? Entonces, al corte, miren, son más o menos las hojas triangulares, ¿ya vieron? Por eso se dice que es una hoja isolateral, lados iguales, 3 lados iguales. Isolateral. Bueno, ahora, ¿qué vemos aquí? En este caso, aquí sí les voy a pintar. Esta epidermis es bien bonita, muchachos, bien bonita. Bueno, a mí me gusta mucho. Miren, observen que aquí la epidermis, la capa más superficial que cubre esta hoja, es muy oscura, ¿no? Epidermis, ¿por qué? Porque es una epidermis de tipo fibroso, son fibras, miren, se ven así como donas gordas las paredes. Y es una epidermis de paredes lignificadas, esta es la epidermis, ¿no? Por eso se ve muy oscura. Aquí más o menos se ve. Perdón, aquí se me pasó sustituir esta imagen por otra. Epidermis. Y luego vienen 2 capitas también de epidermis, pero se llama hipodermis. Estas también son de paredes gruesas, pero menos, ¿no? Más o menos así. Estas a veces hasta parece que tienen un ombligo, nomás un punto de la pared tan gorda. Entonces, apúntenle epidermis e hipodermis, ¿sales? Hipodermis, epidermis, ¿vale? Luego, ¿qué más vemos? Esta parte central pertenece a la nervadura, es uninervia, aquí ya están confirmando uninervia, y en este caso tiene un haz vascular, miren, un haz vascular, ¿no? Entonces, gilema y floema, no, al revés, gilema y floema, ¿sale? Un haz vascular. Entonces, una nervadura con un haz vascular. Por eso son hojas uninervias. Puede haber 1 o 2 haces vasculares, depende de la especie. 1 o 2, máximo, ¿sí? Déjenme quitar eso que está bastante fellito. Ahora, haz vascular. Ahora, estas células que forman aquí como una cadenita, esta se llama hipodermis, apúntenle. Epidermis, endodermis epidermis, hipodermis y endodermis, jóvenes. Ahora sí, endodermis, que son las células que rodean a las vascular, endodermis. Ahora, por aquí, también rodeando a las vascular, hay células. ¿Ya vieron? 2, 3 capitas. Este se llama parénquima de transfusión. Por favor, apúntenle. Parénquima de transfusión y haz vascular. Y finalmente, lo más importante, ya que esta hoja tiene la función de fotosíntesis, el tejido que lleva a cabo fotosíntesis es el mesófilo. Todo lo demás, el rellenito entre hipodermis y endodermis, mesófilo. En este caso es un mesófilo también homogéneo de tipo replegado. Aquí me comí la replegado. Se ven bien bonitas, se ven como palomitas de maíz. Así. Por eso se dice replegado. ¿Sí? Así. A mí se me imagina una palomita de maíz
y con muchos cloroplastos, se le ven muchos puntitos, ¿sí? ¿Sí? Todo es igual, repleto. A veces también le dicen en forma de H, porque así es, de H, ¿no? Igual, muchos cloroplastos. ¿Qué más? Aquí se ve el estoma. Entonces, los estomas están en las tres caras, en toda la epidermis, en toda la superficie, hay estomas. Aquí, bueno, aquí está exagerado. Aquí se ven estas interrupciones en la epidermis, que son los estomas, ¿no? Otra, habíamos dicho que en la hoja también puede haber glándulas. Este es un ejemplo, ¿no? Aquí me faltó otra cosa. Los canales resiníferos, ¿no? Los canales resiníferos que están bordeados por estas células, miren, que se llama epitelio, que son las células vivas, las que fabrican la resina y la vierten al canal. Canales resiníferos, y hay varios. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y por acá otro, o un par más, ¿no? Canales resiníferos, esas son las glándulas. Aquí es un ejemplo de idioblasto, aquí me faltó, no me dicen, el cistolito, ¿no? Esta cosa verde es un pequeño tallo, un pedúnculo de celulosa, y todo este es el cristal de carbonato de calcio. La célula grandota es litocisto. Cistolito es el cristal de carbonato de calcio. Entonces ahí está, que hay glándulas o idioblastos. Estos son idioblastos, ¿no? Este también se considera un idioblasto porque es una célula con características de tamaño y función diferente al resto del parénquima, ¿no? Entonces se abren paso entre el parénquima fotosintético. Aquí hay otro acercamiento, miren, estas líneas punteadas sobre la superficie de la hoja. Esta es la hoja en físico, digamos, completa, vista a la lupa. Y miren, los estomas están en líneas, ¿sí? Entonces, cada una de estas líneas punteadas son hileras de estomas, ¿no? Entonces, epidermis, hipodermis, posición de los estomas, pues en toda la epidermis. Distribución en hileras, aquí sí, francamente en hileras, ¿no? Aquí también están organizados. Estructuras de secreción, canales resiníferos, tejido vascular, un haz vascular, ¿no? En este caso, un haz vascular. Aquí me faltó idioblasto, es el cistolito, y acá no hay glándulas, ¿no? Ah, sí, miren, ya me acordé. Aquí no se ven. En este caso sí puede haber idioblastos que se llaman, ¿cómo se llama? Son unas células grandotototas. Tal vez estas pudieran ser, miren, vamos a tomarlos así. Estas son células muy grandes, miren. Esta es de epidermis y estas son grandotas. Estas se llaman células. ¡Ay! Miren, ahorita me acuerdo del nombre. Pero estas células tan grandotas funcionan como una bisagra. Por ejemplo, piensen en el maíz, en esa hoja de 1 metro de largo, ¿no? Son herbáceas, son flexibles, ¿sí? Entonces, de alguna manera esto funciona, estas también, estas tan grandotas, como una bisagra, se llaman, ay, no me acuerdo, cuando me acuerdo les digo, ¿no? Entonces, estos serían idioblastos, porque funciona como una bisagra para que la hoja se vaya desplegando y no quede así enrollada, envolvente, sino para que se pueda desplegar y de alguna manera sostener un poco esa estructura tan larga. ¡Ay! Se me fue. Ya no me acordé. Bueno, ¿cómo ven, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Podemos cambiarle? Sí, profesora. Ahí está. Entonces vamos a la siguiente. Ya nos falta poquito. Ya terminamos. Miren algunos ejemplos de cortes que han hecho sus compañeros de semestres pasados. Miren, este es de una hoja de naranja. Miren aquí las glándulas lisígenas dentro del mesófilo. Son cortes gruesos, pero bueno, se ve bien, miren. Epidermis, parénquima empalizada, parénquima esponjoso. ¿Ya vieron las formas irregulares? Epidermis inferior. Aquí es un fantasmita del estoma y la glándula lisígena. Miren el aceite. Este es un corte transversal, no me acuerdo de qué hoja es, pero miren el parénquima esponjoso se ve bien bonito, ¿no? Grandes espacios intercelulares, el parénquima empalizada, epidermis inferior. Aquí esto se ve bonito, un estomita ahí. Este es un corte transversal de hoja de manzanilla. Una nervadura central y las nervaduras de las nervaduras de las ramificaciones de la nervadura, ¿no? Aquí se ve
Gilema, floema, ¿no? Aquí hay colénquima, parénquima empalizada, la epidermis, parénquima esponjoso. Esta es una hoja bien delgadita, ¿no? Esta, dijimos, nos va a costar trabajo, pero no, miren a sus compañeros, les salió bastante bien. Este es de menta, miren las glándulas de menta, donde se produce el mentol, y miren el parénquima empalizada, epidermis, parénquima esponjoso. Esto es parte de sus proyectos, ¿no? Que van a hablar de esto con ustedes. Alguna aplicación de hojas medicinales, ¿no? Hasta hay productos en el mercado. Está el ginkgo biloba, que es pariente de las gimnospermas, es del mismo grupo, aunque de otra familia. Ginkgo biloba es un solo, aquí está mal escrito, ¿no? Con chiquita, pero se caracteriza por tener estas hojas en forma de abanico y está comprobado, tiene flavonoides, está comprobado que promueve la irrigación sanguínea en el cerebro, ¿no? Entonces, por eso se aplica desde problemas de memoria como complemento alimenticio. Ustedes, jóvenes, pueden tomarlo cuando están presionados por exámenes y demás, puede ser, y hasta para problemas de Alzheimer, ¿no? Y son las hojas. Bueno, menta tiene uso industrial. A esto me refiero con el uso industrial, fíjense. Confitería, productos para la higiene, tés, ¿sí? Entonces, y generalmente nada más toman el uso en medicina tradicional y no investigan para qué se usa la menta, ¿no? El uso industrial. Bueno, tiene aceites esenciales. Aquí el amamelis es taninos, ya lo vimos los tricomas en el caso de epidermis, ¿se acuerdan? Los tricomas unicelulares agrupados, estas son las hojas. Y bueno, ya hay productos en el mercado, ¿no? Medicamentos de patente, sobre todo para varices, ¿no? Está comprobado su uso para varices. Entonces, bueno, este es el uso farmacéutico, ¿no? Este es el uso farmacéutico. Y bueno, la siguiente, creo que ya acabamos. Esto ustedes lo van a investigar. Y yo esperaría que hicieran un cuadrito así, ¿sabes? Bueno, creo que aquí acabamos. No sé si quieran que me regrese alguna lámina. ¿Todo quedó claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Para salirme. ¿No? ¿No se escuchó? Todo claro, Todo profesora. bien, maestra. Bien, entonces dejo de compartir, ¿vale? Entonces, dejo de compartir.